Hola a todas las mamitas, en este podcast vamos a hablar de cómo la herida emocional del abandono afecta a esa crianza de nuestros hijos y para eso tenemos a una invitada muy especial que es Joana. Hola Joana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Lucy, muchas gracias por esta invitación. Muy honrada de estar en este espacio y bueno, me presento. Yo soy psiquiatra integrativa y psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia trabajando en Colombia, España y actualmente pues tengo un negocio digital a través del cual acompaño a las mujeres a construir una relación sana con ellas mismas para que vivan una vida con propósito. Bueno, muchas gracias. Estamos muy encantadas. Espero puedas compartirnos mucha información que nos pueda ampliar esa mirada en esa crianza consciente. Empezamos entonces. ¿De qué forma tú crees que nosotros podemos detectar en nuestro día a día ese abandono en ese momento de nuestra crianza? ¿Tienes algunas ideas, algunos consejos para poder detectarlo de forma fácil? Sí, digamos que es muy importante tener una mirada autocrítica y a la vez amorosa, donde a través de la autoobservación la mami se pueda reconocer en todas estas cosas que voy a decir a continuación, porque muchas veces se convierten en un patrón y se hace difícil como tal reconocerlas, ¿no? Entonces, una clave importante es una sensación de soledad y de vacío que no se llena con nada externo. Esto puede conllevar en algunas mujeres a tener una mirada triste, pero para ser así un poco más específico, hay una gran tendencia al victimismo. Están siempre en la queja, en la carencia, se sienten perdidas, sin recursos y sobre todo se sienten poco valiosas. ¿Por qué? Porque no se sienten queridas por los otros y en realidad todo lo interpretan desde esa óptica, desde la niña sola, que no fue valorada ni importante para sus padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se manifiesta en una eh, inconsistencia en algún área de su vida porque va a haber una tendencia sistemática a abandonarse. Es decir, no puede contar con ella misma porque, entre otras, le falta estructura para hacerse cargo de sí misma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir estructura? Que es la niña la que está al mando, ¿no? La niña herida, no la adulta sana. Y al abandonarse, pues está diciendo, tú no existes, ¿sí? O sea, ella misma se dice como que no existo, no me reconozco. Y entonces vemos a esa adulta que está eh, en un cuerpo de mujer más desde una emocionalidad de la niña herida que siempre está reclamando. Bueno, y digamos que eso es bastante profundo, digamos que ahí ya tenemos que tener un nivel de introspección elevado, como decir, bueno, yo estoy mirándome, pero por ejemplo, digamos yo en mi día a día, por ejemplo, estoy con mi hijo, ¿de qué manera yo podría empezar a sentir, a identificar que se está activando como esa área de abandono? Me estoy viendo ahí en esa maternidad, así como para ser un poquito más específicas. ¿No? Ok, bueno, hay una cosa importante, si ya nos vamos específicamente como a ese rol de la madre, eh, hay dos cualidades básicas en el rol de la madre. Uno es límites y afecto. Y el abandono tiene que ver con ambos. ¿Por qué? Porque o se ponen muchos límites, o sea, digamos el resultado sería límites sin afecto, nos va a llevar a una rigidez, a una sobreexigencia, a ser muy críticas y muy inflexibles con el niño, pero también a la vez un afecto sin límites conlleva a no brindarle ninguna estructura al niño, ¿sí? Entonces, Mm. esto es muy interesante porque en últimas es como que o peca por exceso o por defecto. Claro, esto es algo que es una de las preguntas, y mira, nunca lo había visto
Todos los días aprendemos algo, nunca lo había visto desde este foco. Y es curioso, ¿no? Una de las preguntas que más se repiten es, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para poner esos límites? Será que estoy dando demasiado? ¿Será que no estoy dando? Y es bastante curioso, o sea, que detrás de eso estamos viendo que hay una niña herida, que hay una herida emocional de abandono, como que hay algo en nosotros que tenemos que ir a indagar y buscar. Eso es lo que nos tratas de comunicar, ¿verdad? Sí, porque en últimas, bueno, todos los seres humanos nacemos con heridas. De hecho, hay como 5 heridas básicas, una de ellas es el abandono, y en todo caso, hasta que no sanamos esas heridas, siempre se van a hacer presentes en nuestra vida. Em, y aquí debo de decir que como totalidad tenemos partes sanas de nosotras y también partes insanas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay algo afuera que nos toca la fibra, por decirlo así, salta esa herida, ¿no? Entonces, es muy importante, tú decías, bueno, esto es como una cosa muy profunda, de que ya tiene que haber muchísima introspección, mucha capacidad de mirarse en sí misma, pero simple y sencillamente yo invitaría a que estuviéramos atentas a esas reacciones que tenemos, ¿sí? Para mí esas reacciones son como una alarma, porque aquello que te detona, pues está teniendo un mensaje para ti. Cuando tú dices esas reacciones, ¿a qué te refieres exactamente? Por ejemplo, dame un ejemplo así del día a día, tú sabes. Es que como madres Sí. a veces nos cuesta poner toda esta información en esa Ujú. relación. Ok. Por ejemplo, em, a ver, este podría Mm. ser como un ejemplo muy básico, pero tal vez alguna madre se sienta afectada, ¿no? Y es como si el niño sistemáticamente no le está haciendo caso y está, pues, como no reconociendo su autoridad, ella se lo tome personal y entonces crea que es ella, que es el niño no la quiere, que no la respeta, etcétera, ¿no? Entonces termina reaccionando, termina enojándose con el niño, queriendo imponerle esa autoridad de una forma insana, porque lo está haciendo desde ese dolor de no me siento reconocida, ni siquiera por mi hijo, ¿no? Cuando hay infinidad de motivos por los cuales el niño puede ser que no esté tomando en cuenta pues esas indicaciones que le esté dando la madre. Claramente, ¿no? Una vez tú indicas desde el dolor, no estás mostrando como esa guía clara, básicamente. Y eso es en lo que nos perdemos. Nosotros cuando tratamos de aplicar esa famosa crianza positiva que dice, háblele al niño de cierta manera, te entiendo cuando realmente ni tan siquiera estamos entendiéndonos a nosotras mismas. Me parece muy interesante esta información. ¿Será que nos podrías regalar ahora seguirás hablando, nos podrías regalar un consejo también que nos unas esto y nos digas esos pasos que nos gusta a veces escuchar de decir, bueno, y en esta situación, ¿qué hacemos, no? Ok, entonces, aquí debo de decir, antes de hablar de los consejos, es que em, es muy importante darnos cuenta que si como madres estamos descuidando nuestras necesidades, podemos terminar también no reconociendo las necesidades del niño, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta que lo primero es tener ese compromiso con ese crecimiento emocional. ¿Por qué? Porque no fuimos responsables de esa herida que tuvimos en la infancia, sin embargo, como adultas sí tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestras emociones y de poder pues brindarle también, en este caso si nos estamos haciendo cargo de esa salud emocional de un niño, pues también de poderle dar lo mejor, ¿no? Entonces, en todo esto, lo que sucede es que ese abandono se representa en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como una renuncia a mí misma. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues no me tomo en cuenta como prioridad. Y entonces muchas mamis dirán, bueno, pero es que ¿cómo quieres que yo sea mi prioridad cuando tengo un niño, dos o tres de los cuales hacerme cargo? Claro, es evidentemente ellos te necesitan, sin embargo, mientras tú no te des a ti misma lo que necesitas, tampoco podrás darle a ellos
unas emociones de calidad, porque básicamente estás en reserva, ¿no? Estás ahí agotando tus reservas, tratando de sostenerte como puedas, y entonces ahí es cuando la reactividad, o sea, cuando vas a reaccionar mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas que son sencillas y que muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, esa capacidad de reconocerme, de darme lo que me corresponde, lo que necesito. Esto incluye un descanso, incluye el poder tener tiempo para mí, ¿sí? ¿Cuáles son mis necesidades como mujer y en los diferentes roles que desempeño? Porque no es la totalidad de rol ser madre. 24, o sea, se es 24 horas madre, pero pues también hay otras partes de ti que necesitan ser atendidas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante tomar esa conciencia de que me debo de atender a mí primero y atenderme es reconocer mis necesidades y después poderle dar al niño también lo que necesita. Es muy curioso lo que estás hablando y lo que estás diciendo, porque fíjate que yo siempre he estado siempre en una polaridad masculina. No voy a explicar esto aquí lo que es, pero todas las que ya me vienen siguiendo saben un poquito de qué estoy hablando. Y es que yo siempre no he tendido a ser la madre súper cuidadora, en mi caso específico, no he sido la madre que se ha abandonado, sino que de hecho he estado en una polaridad contraria. De hecho, yo he tenido que aprender a cuidar a otra persona de manera consciente, pero también he sido muy consciente de cuándo se me activa esa herida del abandono. Y es muy curioso porque aquí se juntan como dos heridas. No sé si tú también has escuchado sobre esto y nos puedes ampliar sobre el tema, y es que mi herida de abandono también está junto con la del rechazo. O sea, yo llevo una programación muy fuerte de rechazo a la maternidad y he tenido que ser muy consciente de ello para poder sobresaltar la culpa, ¿no? Para poder tener que evitar ese sentimiento, como trascenderlo y convertirlo como en esa fuerza para yo motivarme como madre, ¿no? Entonces, veamos que a veces no es siempre el papel de la mujer que se pierde y no se cuida, pero también estamos del otro lado, hemos sido, y esto es una actitud muy egocéntrica, ¿no? De como mí, yo, me hace falta primero, y es como alrededor de uno. Sí, entonces aquí has dicho algo muy importante y es que muy seguramente tenemos más de una herida, ¿sí? Entonces, estas heridas, bueno, tienen ahí como una combinación bastante estratégica eh, y están ahí. Siempre digo, eso está ahí para ser visto, para ser cuidado y trascendido, ¿no? Es decir, para poder atenderlas y poder tener una mejor calidad de vida en últimas, ¿no? Entonces, eh, hay algo también de lo que tú mencionas, es no siempre está esto de no me cuido, sino que también puede ser el otro polo, que es cuido tanto a los demás que me olvido en últimas de mí misma. O sea, es que puede ser por exceso o por defecto siempre. Sí, sí. Y todo esto siempre se traslada al niño. Y a mí me gustaría ponerte un ejemplo de cómo eso que no sanamos se repite. Y se repite porque hace parte de aquello que tiene que ser resuelto en mi vida y en la de los míos, ¿no? Entonces, en este caso, pues una madre que no tiene asuntos resueltos se trasladan a su hijo también para que los resuelva, por ejemplo. Entonces, hace un par de años atendí a una mujer joven, que le vamos a poner María, y ella fue a terapia porque se sentía muy a disgusto con su vida. Había tenido una relación con un hombre casado del que se quedó embarazada y él jamás se hizo cargo de la paternidad del bebé. Y resulta que María había vivido esa misma historia, ella como hija, es decir, su padre abandonó a su madre cuando se dio cuenta que estaba embarazada y nunca tuvo esa presencia de figura paterna y de figura masculina durante su infancia, ¿no? Entonces, eso mismo estaba pasando en la vida de su hija. Ella, María, trabajaba todo el día para sacar adelante su hija y estaba siempre quejándose de dinero, de que le hacía falta dinero, que por eso tenía que trabajar mucho, y también se quejaba de los hombres, porque ella seguía buscando en los hombres eso que no recibió de su papá.
Y curiosamente, que no es fortuito, por supuesto, de forma inconsciente elegía hombres que no estaban disponibles para ella. Es decir, tarde o temprano, esos hombres la terminaban abandonando. Habitualmente eran hombres que estaban en una relación y que no eran para ellos su prioridad, o sea, no tenía ninguna intención de establecer ninguna relación con ella. Entonces, esto la hacía sentir cada vez peor y se iba sintiendo cada vez más pequeñita, pero ella iba y volcaba todas esas emociones en su hija y se quejaba de la falta de dinero, se quejaba de los hombres, de lo mal que la trataban, sobre todo que la usaban y luego la abandonaban. Entonces esa era la realidad que su hija estaba absorbiendo, ¿no? En ese día a día. Eh, y demandaba muchísima atención de la niña, cosa que evidentemente la niña no sabía gestionar. Entonces, llegó un momento en el que ella ya entró pues a sentirse como muy triste, muy decepcionada de la vida que le había tocado, y de alguna manera tenía esa fantasía de que había alguien que iba a venir a cubrirle esas necesidades, y si no, se la pedía a su hija continuamente, eh, en atención, sí, en reconocimiento, esperaba que la hija le reconociera el esfuerzo, todo lo que ella estaba haciendo. Pero bueno, entonces ella se abandonaba a sí misma porque siempre estaba trabajando, y también de alguna manera abandonaba a su hija, no porque, no porque la dejara tirada, sino porque abandonar también es dejar de dar lo que esa persona necesita, ¿no? Esa personita necesita. Y entonces, en realidad, una de las cosas era que le estaba negando la oportunidad de vivir una vida diferente a la que ella había vivido, ¿sí? Em, y, y tampoco le estaba dando a la niña lo que necesitaba, que era mimos, juego, todo lo que un niño en su mundo emocional a la edad que tenía la niña, que tenía más o menos unos 9 años, pues necesitaba. Entonces, eh, esto la posicionaba a María como en un lugar de víctima continuamente, ¿no? Entonces, esta niña, por supuesto, estaba igual, en esa misma queja de todo lo que no tenía en la vida y lo que la estaba preparando era para ser también una víctima, ¿no? Mm. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero decir es, lo que no resolvemos lo vamos a trasladar a los otros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es importante en este caso? O sea, ¿qué hacer? Pues es, lo primero es mirarnos, darnos cuenta que tenemos unas necesidades y que necesitamos desde un acto de amor y conciencia, eh, pues respetarnos, respetar nuestros tiempos. Ya, pero es que tengo que trabajar mucho. Sí, pero el día tiene unas horas y dentro de esas horas, aunque sea que puedas reservar un poquito para ti, ¿no? También es la oportunidad de sentirse valiosa, o sea, es decir, me reconozco como una persona valiosa, reconozco que estoy haciendo pues todo un esfuerzo por sacar a mi hija adelante y dejo de sentirme víctima, ¿sí? Y Mm. por último, yo diría que es comprometerse a liderar su vida y dejar de entregar o ceder su poder. ¿Por qué? Mientras está en el victimismo es que los hombres son los malos, no tengo dinero, ya, pero ¿cómo hago si esa es una realidad? Claro que es una realidad, pero ¿hasta qué punto puedo yo interferir en eso positivamente para cambiarle, para que las cosas sean de otra manera? Entonces, y añadiendo a lo que estás diciendo, esto es algo que también nosotros solemos decir muchísimo en uno de los cursos Mujer Valiosa, Mamá Segura. Y una de las cosas es que a veces si tú no sabes cómo empezar a cambiar las cosas, ponte una intención. O sea, a veces ni siquiera tenemos que hacer, ¿verdad? Como estar en la acción, sino desde un nivel interno decir, bueno, mi intención es que esto se tiene que ver de otra manera, esto se puede hacer de otra manera. Y creo que esto es como un primer paso muy interesante y ese qué, ¿no? Ese qué, ese cómo que nos desespera tanto a todas las personas, es que una vez hay que estar como tranquilas, una vez nosotros hemos comprendido que hay una herida, eso ya es casi un 50% del camino, una vez como que tomamos conciencia, tenemos que irnos haciendo verdaderamente consciente del pensamiento que está detrás, porque todas tenemos una historia y todas tenemos como un pensamiento
que básicamente ahí es donde es la corrección, ¿no? Como ir entregando, ir soltando, ir dándote cuenta de que tan solo con la liberación emocional haces que tú misma puedas pasar a esa acción, como decía Joana, que nos daba unas ideas, que era reservar un poquito de espacio aquí, de tiempo, pero que siempre lo hagamos desde ese lugar profundo, ¿verdad, Joana? Sí, sobre todo es lo que tú dices, me encanta esto y es, a pesar de que las circunstancias sean las que son, que yo me pueda permitir darle un significado diferente a lo que está pasando. No es lo mismo, por ejemplo, una mamá que tiene que trabajar para hacerse cargo de sostener a la familia, que esté siempre en la queja y en, ay, es que, bueno, soy, tengo mala suerte o soy de malas, lo que sea, y esté ahí quejándose a que diga, ok, estoy haciendo este esfuerzo por sacar adelante a mi familia y también pongo mi mirada en que en algún momento van a aparecer mejores oportunidades. ¿Sí? Entonces es la misma situación vista desde otra manera, ¿no? Porque es que si no, evidentemente esa sensación de que tengo el mundo a cuestas, ¿no? Pues es absolutamente desgastante y eso termina siendo también eh, puesto en los niños, donde se van a sentir ellos también como una carga, ¿no? Pues pobrecita mi mamá que tiene que ir a trabajar para darme de comer, es un decir, ¿sí? Totalmente. Entonces, para cerrar lo que nos estaba contando Joana, es una de las cosas que realmente podemos hacer es poder decir, tenemos esa intención, hacemos ese trabajo emocional y ya por último, pregúntate qué sería no sentirte abandonada. Esa sería una de las preguntas claves. ¿Cómo es sentirse una mujer apoyada, una mujer valorada? Y eso es algo que puede volar en tu imaginación. A mí no me digan que en alguna área de tu vida tú no puedes llegar a ser una mujer fuerte, una mujer segura, una mujer valorada. Estoy segura que si tú indagas y exploras algunas áreas de tu vida, seguro que vas a encontrar una de esas cualidades. Y si están ahí, ¿por qué no usarlas para que tú pongas tu mente a volar y abrirte a esas nuevas posibilidades? Bueno, Joana, ¿algo más que añadir o estoy muy encantada de haber contado con tu presencia? Muchas gracias. Sí, yo antes de cerrar quisiera decir algo que sé que va a ayudar muchísimo, que te va a ayudar a ti, que nos estás escuchando y también a tu rol como madre, y es que te comprometas a convertirte en tu mejor madre, o sea, en la mejor madre para ti misma. ¿Qué quiere decir esto? Ya tus padres no van a poder eh, reparar lo que hicieron, entonces ahora a ti como adulta te corresponde hacerte cargo de ti misma y eso se llama maternarte. Entonces, ¿cómo te puedes maternar a ti misma? Es decir, ¿cuál era esa mamá que yo estaba esperando, que yo quería que sucediera? ¿No? Entonces yo me hago cargo de mí misma y me materno a mí misma y de esa manera también estoy experimentando lo que se siente ser esa madre que yo quería y lo puedo traspasar también a mi hijo. ¿Cómo puedo entonces ser mejor madre para él? Porque lo estoy siendo para mí. Entonces, quisiera dejar esto para cerrar porque me parece muy bonito. Es todo un proceso y aquí, como tú decías, pues esta es una primera comprensión, luego pues hay que trabajar en ese día a día por ello y sé que tú les acompañas de una forma muy bonita, así que bueno, el darse cuenta es el primer paso. Eso es, así es. Bueno, muchísimas gracias, Joana, por habernos compartido esta sabiduría. Créeme que yo hoy he aprendido, así que si yo he aprendido, que llevo también tantos años, estoy segura que toda esta información les va a ayudar muchísimo. Recuerden que la maternidad, la crianza, no se trata de seguir tres reglas y que adoctrinemos y eduquemos niños en el comportamiento, sino que se trata de un proceso interno de deshacer creencias, de deshacer historias, de escribir tu propia historia como madre y de crecer junto con tu hijo, porque eso es lo que realmente ellos se van a llevar. Nuevamente digo, gracias, Joana. Te Gracias despides. a ti por la Sí. invitación. Bueno, entonces muchísimas gracias, Joana, y espero volverte a ver por aquí. Si alguien más quiere conocerte, que no dude en visitar tus redes sociales que estarán aquí abajo en este post, en esta descripción. Puedes visitar también su página web si quieres desarrollarte, encontrar ese propósito como mujer, quieres ampliar tu mirada más allá de la maternidad.
Muchísimas gracias, Lucy, por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando.